Entonces, quería empezar hoy compartiéndoles uno de los aforismos más importantes del yoga, que es uno de los aforismos de Patanjali. Patanjali es el autor que de alguna manera ordena los saberes del yoga y nos los transmite de una forma ordenada a Occidente. Entonces, el yoga que conocemos en Occidente tiene mucho de esta elaboración que hace Patanjali. Patanjali está influenciado por dos escuelas. Una es la escuela Samkhya de filosofía y otra escuela es el budismo. Y él va a ir tomando elementos tanto del Samkhya filosófico como del budismo para organizar lo que sería el yoga que nos va a legar, ¿no? Que nosotros vamos aquí a estudiar. Entonces, la idea fundamental de Patanjali es dejarnos claro cuál es el objetivo del yoga, para qué alguien estaría haciendo yoga y para qué nos sirve. Y el objetivo del yoga, según Patanjali, es el de detener, pausar los procesos de la mente. Detener los procesos de la mente. Esto para un occidental es difícil porque normalmente pensamos que si no tenemos mente o si paramos la mente, pues entonces ¿qué? Nos quedaríamos ¿cómo? ¿Cómo estaríamos sin mente, no? Patanjali parte de la idea de que nosotros no consistimos solo en mente, sino que tenemos también una cosa que llama conciencia. Entonces, parar los procesos de la mente sería dar lugar a los procesos de la conciencia, que son procesos diferentes. ¿Por qué parar los procesos de la mente? Para Patanjali, para el yoga, pero también para muchas escuelas de filosofía occidental, la mente funciona muy rápido y es muy difícil de analizar, porque sus procesos son muy rápidos. Pero podemos darnos cuenta de cómo funciona la mente si nos fijamos en los efectos que tienen los procesos de la mente. ¿Y cuáles serían los efectos que tienen los procesos de la mente? Los efectos van a ser nuestras emociones, las klesas, las emociones, sobre todo las emociones incómodas. Los estados en yoga se llaman estados mentales afligidos. Hay dos emociones fundamentales que nos provoca los procesos de la mente, que son la ansiedad, algo así como el deseo de objeto, la ansiedad por el lograr algo que no tengo todavía, y el otro sería el miedo, la aversión, el rechazo. Entonces, según el yoga y Patanjali, mientras no seamos capaces de detener los procesos de la mente, estaríamos esclavizados a este tipo de juego emocional entre el rechazo, el no lo quiero, no lo quiero ver, si puedo lo destruyo porque no lo quiero, o la necesidad, el lo quiero y tiene que ser mío como sea y lo necesito. Tanto uno como otro, tanto el deseo de objeto necesitado, como el rechazo y el miedo, son para el yoga estados mentales que nos provocan sufrimiento. Por eso habría que deshacerse de ellos. Provocar sufrimiento, sufrir, es algo que éticamente en el yoga no se debería poder hacer. Éticamente, por el universo, no solo por nosotras mismas, sino que por el universo no deberíamos provocar sufrimiento, ni siquiera a nosotros mismos. De esto hemos hablado, lo tienen en algún vídeo anterior, que es el ahimsa. Entonces, para dejar de provocar sufrimiento, una de las cosas que hay que hacer es ser conscientes, o por lo menos, el yoga diría paralizar los procesos de la mente que nos provocan sufrimiento, ¿vale? Pero esto no es así automático, sino que lleva un proceso. Por eso se desarrolla el yoga, para ver cuál es el proceso por el cual yo puedo detener estos estados mentales que me provocan sufrimiento. El primer paso en este proceso sería
darnos cuenta, ser conscientes de cómo funciona ese proceso mental que me ha llevado a un sufrimiento, que me ha llevado o a una ansiedad o a un temor, a un miedo o a un deseo, a una ansiedad, a una necesidad. Y como digo, la mente es escurridiza, es muy rápida, entonces normalmente nosotros vemos un gato y decimos, ay, no, a mí es que nunca me han gustado los gatos, es que yo odio los gatos, ¿no? Tenemos una reacción instantánea con respecto al objeto. Entonces lo que vemos son las reacciones instantáneas, el miedo o el deseo, el ¡ay, qué gato más bonito, me encanta, lo quiero para mí, me lo quiero llevar a casa! Eso es lo que nosotras vemos. Pero en yoga nos dedicamos a observar cómo ese deseo o ese miedo viene por un proceso, que es muy rápido, pero que existe, que es un proceso mental que nosotras, si observamos, podemos deshacer en un momento dado. ¿Cuál es el proceso? El proceso es, siempre según el yoga, pero el yoga misteriosamente resulta que luego pues, es muy afín a las psicologías contemporáneas, ¿no? No sabemos muy bien por qué, lo sabían todo en ese momento, pero parece que la psicología contemporánea en ningún caso dice que lo que ellos decían no es verdad, sino que todo lo contrario. Pues en yoga dicen, vale, tenemos el objeto que nos provoca y tenemos en la mente unos contenedores de memoria. Unos contenedores de memoria que, claro, han sido provocados por objetos. Cuando nosotros nacemos empezamos a conocer, empezamos a ver objetos y esas percepciones que tenemos empiezan a hacer surcos de memoria en nuestra mente. Y esos surcos de memoria van siempre asociados a una emoción. Esto pues, podría ser perfectamente el tratamiento del trauma en Freud, ¿no? Entonces, cuando yo veo un gato ahora, cuando soy mayor, y digo inmediatamente, no me gustan, qué miedo, tengo miedo a los perros, ese miedo a los perros o ese miedo a los gatos no tiene nada que ver con el gato en concreto, porque ese gato en concreto a lo mejor no lo he visto nunca, sino que tiene que ver con un depósito de memoria que yo tengo en mi mente, un depósito de memoria que está asociado, son una serie de experiencias asociadas a emociones. Entonces, cuando yo veo el gato ahora, un gato cualquiera, que nunca me ha hecho nada, de repente le vuelco toda mi memoria perceptiva que tengo ahí y lo que digo es, me da miedo el gato, ese gato. Pero ese gato, en concreto, no tiene por qué darme miedo. Entonces, simplemente hoy me gustaría, porque podríamos estar toda la vida hablando de esto, pero simplemente hoy quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Quisiera que tomaran un papelito, un papel, a veces vamos a trabajar con papel y bolígrafo, o pluma, o estilográfica. Quisiera que tomaran un papel y empezáramos a hacer este análisis, nos introdujéramos en este análisis para diferenciar los objetos que provocan de nuestros contenedores emocionales, de nuestras memorias, y seamos capaces de ver el proceso que hay de uno a otro, ¿no? Ese proceso de cómo se asocia una memoria a una percepción y cómo se provoca una emoción directamente. Entonces, vamos a pensar en nuestro último día, nuestras últimas 24 horas, y vamos a fichar, a listar, si hemos sentido alguna de estas emociones fuertes, de miedo, aversión, de no lo quiero, esto no lo puedo ni ver, o de ansiedad, de deseo, de esto es para mí, lo tengo que conseguir. En las últimas 24 horas. Podemos pensar en varias o en una. Si no logramos encontrar en las últimas 24 horas, podemos ir a la semana pasada.
Si quieres papel. Tengo el móvil. Y entonces, con que tuviéramos una, ya nos serviría, ¿no? Nos sirve un poco para darnos cuenta de la cantidad de veces al día que tenemos este tipo de emociones, porque muchas veces las tenemos y no las registramos porque estamos acostumbrados a ellas. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora con cada una de estos momentos que hemos identificado, vamos a hacer este análisis, vamos a intentar abrir y fijarnos en si podemos encontrar tres cosas. Por una parte, un objeto provocador, algo que haya provocado que mi depósito emocional se haya despertado. O sea, un objeto provocador, un depósito emocional o un contenedor de memoria emocionada que tenemos en nuestra mente del pasado. Vamos a ver si hay estos dos elementos y si somos capaces de ver cuál ha sido la asociación. Esa asociación la ha hecho nuestra mente. ¿Tiene que ser necesariamente un objeto o puede ser...? Un objeto podría ser cualquier cosa. Una persona, una palabra, un rayo de sol. Pero puede ser, por ejemplo, que te genere rechazo, el conflicto, por ejemplo. Claro. Cualquier acontecimiento, cualquier cosa que haya provocado en ti una sensación de rechazo o de deseo fuerte. Yo tengo más deseos que de rechazos. Uh-huh. Vale. Y tenemos que ver la relación. Primero analizar, como ver cuál es el objeto que nos ha provocado y cuál es el depósito de memoria que ha despertado para que nos pudiera provocar. ¿Y valen alimentos, por ejemplo? ¿Como objetos? Sí, como algo que te provoca deseo, como por ejemplo a mí me pasa con el queso. ¿Qué depósitos de memoria te está activando ese objeto para que tú tengas esa inclinación tan fuerte, ¿no? Pues no lo sé. Pues hay que intentar distinguir. Entonces ahora tenemos objetos que provocan contenedores de memoria emocionada. Los objetos son neutros, pero nosotras no los vemos neutros porque los vemos a través de nuestro contenedor de memoria emocionada. Entonces, lo que nos provoca la emoción, lo que nos provoca la aversión o el amor al queso, la inclinación al queso o el miedo a los perros, no son los perros, sino que es nuestro depósito de memoria emocionada que se ha quedado en nuestra mente. Entonces, vamos a intentar trabajar estos días con esos depósitos de memoria emocionada que son las klesas o provocan las klesas, y es de lo que en yoga nos tenemos que deshacer, de lo primero que en yoga nos vamos a deshacer, de esos depósitos de memoria emocionada que nos provocan sensaciones incómodas, que nos provocan reacciones incómodas, ¿vale? Entonces vamos a intentar esta semana hacer ese ejercicio. Cada vez que tengamos una emoción fuerte, vamos a distinguir el objeto de mi contenedor de memoria y vamos a decir, tengo esta reacción ante el objeto porque mi contenedor de memoria se ha despertado este contenedor de memoria en concreto, ¿vale? No me queda muy claro lo que es un contenedor de memoria. Son estas huellas cognitivas que cuando empezamos a conocer cosas, pues vamos por el mundo siendo un bebé y hacemos así a un gato y el gato o un perro y el perro nos muerde. Sí, eso lo entiendo, pero yo no... En ese momento se crea una huella en la memoria. Claro, pero mi huella con el queso, por ejemplo, a mí me cuentan
que desde que tenía 3 años me comía el cabrales con cuchara, pero yo de eso no me acuerdo. No sé dónde está el contenedor. Yo sí que me flipa, pero y desde antes de yo tener memoria. Las inclinaciones, claro, vamos a trabajar con aquellos contenedores de memoria que nos sean más incómodos. A lo mejor ahí el trabajo lo podrías hacer, pero a lo mejor viene de otro contenedor que ya no es tuyo. Ya. Quizás algo simbólico, cultural, del queso, leche, cuidado, madre, alimentación, algo así, ¿no? No lo sé, pero trabajemos con depósitos de memoria o intentemos trabajar porque es más, bueno, porque nos hace más falta, trabajar, darnos cuenta de cuáles son los depósitos de memoria, incluso con el queso, porque lo que vamos a hacer es intentar liberarnos de esos depósitos para no seguir volcándolos sobre las percepciones que tenemos y de esa manera desengancharnos del circuito aversión y deseo. ¿Vale, chicas? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Habla. Ya. Por ejemplo, si identifico una emoción que sería como ese constante deseo de perfección y de saber que nunca lo haces suficientemente bien, ¿cuál sería el objeto ahí? Porque no logro identificar el objeto. Vas a tener muchos objetos que te provocan a eso, ¿no? Hay muchos, claro, ahí tienes que definir, por una parte, la klesa, el estado, o sea, ¿por qué sería algo incómodo para ti eso? El estado negativo que te produce, el estado incómodo, afligido, que te produce podría ser, por ejemplo, la frustración. El sentir frustración porque tengo que hacerlo mejor, porque no soy suficiente, ¿no? No es suficiente todo lo que hago, necesito hacer una cosa más. Los objetos que te provocan, que no te lo provocan, pero los objetos que tu mente relaciona con tu depósito de memoria emocionada, serían multitud de objetos, pueden ser miles de objetos, ¿no? Tengo que terminar la carrera en 2 años en lugar de en 4, ¿no? Me han dicho que es mejor si además de estudiar esto, estudio también lo otro. Hay millones de objetos que te van a provocar eso. El tema es saber que los objetos, el hecho de que alguien haya hecho una carrera en 2 años en lugar de en 4, o de que te puedas hacer 3 carreras en lugar de una, el objeto es neutro. Eso es neutro, eso no te provoca nada en realidad. Eso que tú quieres, voy a hacer la carrera en 4 años en lugar de en 1, es una emoción que te la está provocando un depósito de memoria que tú tienes. Lo que hay que distinguir es el depósito de memoria para podernos liberar de él. ¿Qué depósito de memoria, qué experiencias han hecho que en mi mente haya una memoria que me diga que yo tengo que ser siempre mejor, que esto no me vale todavía, que nunca estoy completa, que tengo que conseguir siempre algo más? ¿Por qué me quisiera yo librar de ese depósito de memoria? Porque me hace frustrarme muchas veces. De todas formas, en yoga no nos vamos a deshacer del deseo, sino que nos vamos a deshacer de un deseo determinado, del deseo que nos provoca frustración. Porque en yoga se habla de otro deseo, de otro estado, digamos, de la mente todavía, pero un estado más perfeccionado de la mente, en donde queremos más, pero sin frustración. Queremos estar completas, como sin sentir lo que me falta, ¿no? Sin sentir ese deseo que me lleva hacia afuera, sino un deseo que se encarna en nosotras. Un deseo de estar plenamente bien, pero desde nosotras, no desde los contenedores emocionales que nos llevan a reaccionar todo el rato en plan emocional. Porque ese deseo de querer siempre más y ser más perfecta me puede llevar muchas veces a hacerme violencia a mí misma o a sentirme yo, pues eso, ¿no? O sea, se me revira lo que podría ser algo positivo, quiero más, quiero ser mejor,
se puede revirar en algo negativo hacia mí misma. De me exijo demasiado, nunca alcanzo, entro en ansiedad, entro en estrés, nunca soy suficiente, me comparo con todo el mundo, ¿no? Procesos mentales que no nos interesan. Entonces el querer ser mejor, el querer ser más, sí, pero hacia unos objetos que no son exactamente el tipo de objetos externos que nos ofrece, digamos, la cultura instaurada. ¿Vale?